Hay cristianos, en este mismo instante, viviendo con una culpa constante que nadie ve, pero que pesa como una losa sobre el alma. No siempre la expresan en voz alta, no siempre saben explicarla, pero está ahí. Se cuela en sus oraciones, en sus pensamientos nocturnos, en ese silencio incómodo antes de dormir donde la mente repasa cada decisión del día. Es una culpa que los mantiene despiertos, que los hace preguntarse si realmente están haciendo lo suficiente, si su fe es auténtica, si Dios no estará secretamente decepcionado con ellos. Se sienten culpables por cosas que, si Jesús estuviera frente a ellos, probablemente lo harían inclinar la cabeza con desconcierto. Cosas que jamás fueron condenadas, cosas que nunca fueron llamadas pecado. Sin embargo, se viven como si lo fueran, como si cada una fuera una falta grave, como si cada una fuera una marca en contra. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. La Biblia nunca llama pecado a muchas de esas cosas. Nunca las etiqueta como fallas morales. Nunca las presenta como motivo de condenación. Entonces surge una pregunta inevitable, incómoda, pero profundamente necesaria. Si Dios no las condena, ¿por qué nos sentimos tan culpables? ¿De dónde nace esa voz acusadora? ¿Quién nos convenció de que fallamos cuando Dios nunca dijo que fallábamos? La respuesta es tan simple como inquietante. Durante años, incluso generaciones, hemos estado cargando pesos que Dios jamás nos pidió cargar. Hemos confundido tradición con mandato, opinión humana con verdad divina, cultura religiosa con el corazón de Dios. Y esas cargas, lejos de acercarnos a Él, nos han agotado, nos han oprimido, nos han hecho sentir constantemente insuficientes. Jesús nunca diseñó una fe que aplastara el alma. Con el paso del tiempo, la religión fue acumulando capas, regla tras regla, expectativa sobre expectativa, normas no escritas que se enseñaron como si fueran eternas. Hoy, es necesario quitar esas capas una por una y volver al centro, volver a lo esencial, volver a lo que realmente le importa a Dios. Y lo primero que aparece en ese proceso suele sorprender a muchos: establecer límites con las personas. A muchos cristianos se les enseñó que amar significa aguantarlo todo, que servir significa decir siempre que sí, que ser espiritual es estar disponible sin descanso, sin espacio, sin pausas. Se nos dijo que poner límites era egoísmo, falta de amor, incluso pecado. Porque Jesús se entregó por completo, porque el amor todo lo soporta, porque hay que negarse a uno mismo. Pero esa enseñanza, aunque bien intencionada, está incompleta. Jesús fue la persona más amorosa que jamás haya caminado sobre la tierra. Nadie amó con mayor profundidad, con mayor compasión, con mayor entrega. Y, sin embargo, Jesús también dijo no. Jesús también se retiró. Jesús también se apartó cuando las demandas eran constantes. Cuando las multitudes exigían su tiempo y su energía sin medida, Él buscaba lugares solitarios. Silencio, oración, descanso. Incluso cuando su propia familia intentó interrumpir su misión, Jesús estableció límites claros. No por frialdad, no por orgullo, sino porque entendía su propósito. Entendía que decir sí a todo es, muchas veces, decir no a lo que realmente importa. Puedes amar profundamente a las personas y aún así proteger tu paz. Puedes ser compasivo sin permitir que otros te consuman emocional y espiritualmente. Puedes ayudar sin sacrificar tu salud, tu estabilidad y tu propósito. Decir ahora no te hace menos cristiano. Te hace responsable. Las Escrituras lo dejan claro cuando dicen que debemos llevar las cargas unos de otros, pero también afirman que cada uno debe cargar con lo suyo. Hay una diferencia enorme entre ayudar y dejar que te drenen hasta quedar vacío. Establecer límites no es egoísmo, es mayordomía, es cuidar la vida que Dios te confió. Incluso Jesús, con todo su poder, no sanó a todos los enfermos. Él aceptó que tenía límites, y tú también los tienes. El segundo punto suele generar tensión inmediata, incomodidad, silencio, juicios internos, beber con moderación. Aquí muchos se tensan porque durante años se confundió tradición con mandato divino. La Biblia es clara al condenar la embriaguez. Eso no está en discusión. Perder el control, caer en el desenfreno, permitir que una sustancia gobierne tus decisiones, es presentado como algo destructivo. Pablo lo advierte con firmeza, pero hay una distinción crucial que suele ignorarse. Emborracharse no es lo mismo que beber. No es lo mismo perder el dominio propio que disfrutar con responsabilidad. A lo largo de las Escrituras, el vino aparece como algo moralmente neutral.
incluso como un regalo. Los salmos hablan del vino como algo que alegra el corazón, no como condena, sino como celebración, como provisión. El primer milagro de Jesús no fue sanar un leproso ni expulsar un demonio, fue convertir agua en vino, y no cualquier vino, vino excelente, en una boda, en un ambiente de celebración. Jesús no solo participó de ello, sino que fue acusado falsamente de ser un borracho simplemente porque no vivía bajo un ascetismo extremo. La Cena del Señor, uno de los actos más sagrados de la fe cristiana, incluye vino. Cuando se menciona que Juan el Bautista evitó el vino por completo, se presenta como algo excepcional, no como regla universal. Incluso Jesús no siguió ese camino. Las Escrituras sí advierten sobre los peligros del exceso, violencia, destrucción, pérdida de control. Para muchas personas, la abstinencia total es la decisión más sabia y saludable. Pero en ningún lugar Dios ordena una prohibición absoluta para todos los creyentes. Disfrutar una copa con responsabilidad no te hace menos fiel. No te aleja de Dios. No anula tu fe. El tercer punto toca una fibra especialmente sensible. Estar en desacuerdo con tu pastor. Durante mucho tiempo se enseñó que cuestionar al liderazgo espiritual era rebelión, que dudar de una enseñanza era falta de fe, que aceptar todo sin examinarlo era señal de humildad. Pero las Escrituras cuentan una historia muy distinta. En el libro de los Hechos se elogia a los bereanos por algo que hoy muchos considerarían peligroso. Examinaban cada enseñanza a la luz de las Escrituras. No se conformaban con escuchar, verificaban, comparaban, analizaban, y lo hacían incluso con Pablo, un apóstol. Pablo no se ofendía, no se sentía atacado, no lo veía como falta de respeto, lo veía como madurez espiritual. Si algo no te cuadra desde el púlpito, tienes el derecho y la responsabilidad de abrir tu Biblia y comprobarlo. La fe auténtica no es ciega, es consciente. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, pero no puedes aferrarte a su enseñanza si no sabes realmente cuál es. Cuestionar con respeto no es rebeldía, es crecimiento, es amor por la verdad, es tomarte en serio tu fe. Y con esto llegamos a un punto que ha generado culpa silenciosa durante generaciones, un tema que muchos nunca se atreven a abordar sin sentirse incómodos. Ese punto incómodo, ese tema que rara vez se menciona sin generar tensión, es el cuarto de esta lista: ganar dinero, prosperar, tener éxito financiero. Para muchos cristianos, esta sola idea despierta una culpa inmediata, como si hablar de prosperidad fuera algo vergonzoso, como si el éxito económico fuera, por definición, una señal de falta de espiritualidad. Durante años se instaló una narrativa peligrosa, que la pobreza equivale a santidad y que la abundancia equivale a codicia, que sufrir escasez te hace más piadoso, que avanzar, crecer y prosperar te vuelve sospechoso. Pero esa narrativa no nace de la Biblia. Nace de una mezcla de culpa religiosa, malas interpretaciones y falsa humildad. Las Escrituras no presentan a los hombres y mujeres fieles como personas destinadas a la miseria. Abraham fue bendecido abundantemente. Isaac prosperó. Jacob aumentó en riqueza. Job, después de su prueba, recibió aún más de lo que había perdido. Salomón fue inmensamente rico, y ninguno de ellos fue condenado por ello. Al contrario, sus bendiciones eran vistas como parte del favor de Dios. Proverbios conecta repetidamente la sabiduría con la prosperidad, no como una garantía automática, sino como una consecuencia natural de vivir con principios, diligencia y temor de Dios. Y en una de las expresiones más claras del Nuevo Testamento, el apóstol Juan expresa su deseo de que los creyentes prosperen en todas las áreas de su vida, así como prospera su alma. El problema nunca fue el dinero. El problema siempre fue el corazón. Las Escrituras no dicen que el dinero sea la raíz de todos los males. Dicen que el amor al dinero lo es. Hay una diferencia abismal entre ser exitoso y ser esclavo de la codicia, entre administrar recursos y vivir dominado por ellos. Dios da a algunas personas la capacidad de crear riqueza, de emprender, de liderar, de multiplicar. Y no lo hace para que se avergüencen de ello, sino para que lo administren con responsabilidad, generosidad y propósito. Puedes prosperar y seguir siendo humilde. Puedes tener éxito y seguir siendo compasivo. Puedes avanzar y seguir teniendo un corazón sensible. Bendecir a tu familia, ayudar a otros, sostener causas justas y apoyar la obra de Dios no es algo de lo que debas sentirte culpable. Es una oportunidad. Es una responsabilidad. Deja de pedir disculpas por hacerlo bien.
Deja de minimizar tus logros por miedo al juicio religioso. Empieza a preguntarte cómo Dios quiere que uses lo que te confió. El quinto punto es, para muchos, el más profundo y el más doloroso. Cuestionar, dudar, preguntar. Nada activa la culpa cristiana con tanta rapidez como la duda. Se nos enseñó que la fe verdadera no pregunta, que creer significa no cuestionar, que las preguntas son señal de debilidad espiritual, que dudar es pecado. Así, cuando surgen preguntas legítimas, porque surgen en toda mente honesta, aprendimos a esconderlas, a reprimirlas, a cargarlas en silencio, a sentir vergüenza por siquiera pensarlas. Pero las Escrituras no respaldan esa idea. Tomás dudó de la resurrección, no porque fuera rebelde, sino porque era humano. Y Jesús no lo rechazó, no lo humilló, no lo condenó. Se presentó ante él y le ofreció evidencia. Juan el Bautista, el mismo que preparó el camino para el Mesías, el mismo al que Jesús llamó el mayor nacido de mujer, cuestionó desde la prisión si Jesús era realmente el que esperaban. Incluso él tuvo preguntas en medio de la oscuridad. David, un hombre conforme al corazón de Dios, llenó los salmos de dudas, lamentos y preguntas crudas. Job cuestionó la justicia divina durante capítulos enteros. Habacuc prácticamente discute con Dios sobre la prosperidad de los malvados. Y Dios no los castigó por preguntar. No los rechazó. No los silenció. Respondió. Dialogó. Se involucró. Dios no le teme a tus preguntas. No se siente amenazado por tu duda. No se ofende cuando luchas por entender. De hecho, muchas veces es en esa lucha honesta donde la fe deja de ser heredada y se vuelve personal. Donde deja de ser repetida y se vuelve real. Una fe que nunca se cuestiona suele ser frágil. Una fe que ha sido probada suele ser profunda. Si estás dudando, estás pensando. Y Dios te dio una mente para usarla. Y ahora, llegamos al centro de todo este mensaje. Al punto donde todo converge. Si has estado cargando culpa por cualquiera de estas cosas, por poner límites, por disfrutar con moderación, por cuestionar enseñanzas, por prosperar, por dudar, necesitas escuchar esto con absoluta claridad. Dios no lleva la cuenta como tú crees que la lleva. No está anotando cada uno de esos actos como fallas. No está esperando el momento de señalarte con decepción. No está decepcionado porque pusiste un límite a alguien que te drenaba. No está molesto porque disfrutaste una copa con responsabilidad. No está ofendido porque examinaste una enseñanza a la luz de las Escrituras. No está frustrado por tu éxito financiero. Y definitivamente no se siente amenazado por tus preguntas honestas. Esa voz que te aplasta con culpa constante, esa que te hace sentir insuficiente todo el tiempo, esa no es la voz de Dios. Jesús fue claro. Invitó a los cansados, a los agobiados, a los que ya no podían más. Y no les ofreció una carga más pesada. Les ofreció descanso. Su yugo no aplasta, su carga no asfixia. Si tu fe se siente como caminar permanentemente sobre cáscaras de huevo, con miedo constante de fallar, eso no es el Evangelio. Eso es religión hecha por el hombre. Hay una diferencia inmensa entre ambas. A Dios le importa tu corazón. Le importa tu honestidad. Le importa que ames con sinceridad, que actúes con justicia, que camines con humildad. No le importa si encajas en cada molde religioso. No le importa si cumples todas las expectativas humanas. No hay condenación para los que están en Cristo. Ninguna. Respira. Suelta la culpa que has estado cargando. No eres un fracaso espiritual. No eres una decepción. Eres hijo de Dios, cubierto por una gracia que es más grande que tus límites, más grande que tus dudas, más grande que tu éxito y más grande que tus preguntas. La libertad que Jesús murió para darte no es simbólica, es real, y ya es hora de que empieces a vivir en ella.